digamos, el último carboxilo del último aminoácido. Entonces este sería el residuo o el extremo carboxilo terminal. Entonces las proteínas eh, tienen un extremo N-terminal, que sería el primer aminoácido, y un extremo C-terminal o carboxilo terminal, que sería el último aminoácido. A todo esto, aquí tenemos un pentapéptido, o sea, son 5 residuos de aminoácidos formando un polipéptido de 5 residuos de, perdón, una cadena de 5 residuos de aminoácidos, o sea, un pentapéptido. En este pentapéptido, ¿cuántos enlaces peptídicos ven? 4. Exacto. Que sería este, 2, 3 y 4. Yo les decía que hay aminoácidos que son, van a ir apareciendo con determinadas características, como en este caso la cisteína, que es el único, junto con la metionina, son los únicos aminoácidos azufrados, o sea, cuyas cadenas laterales hay un azufre. Pero este es el único que es capaz de estar en 2 estados redox dentro de la célula. Aquí hay un grupo tiol, un grupo SH, es análogo al grupo alcohol, que es OH. Entonces aquí, como hay un azufre, se le pone como grupo tiol o sulfidrilo también. Entonces tenemos esta cisteína, que está en estado reducido. Ahí hay otra cisteína, que por oxidación, ahí hay pérdida de electrones, puede aparecer ahí un enlace nuevo, que es entre estos dos azufres, que es lo que se conoce como puente de azufre o puente de disulfuro. En una proteína, nosotros podemos tener uno o varios puentes de azufre. Aquí hay un ejemplo de una proteína que tiene un puente de azufre, que está en su estado normal, puede estar oxidada. Este sería el estado oxidado. Y si yo la trato con un agente químico, que es un agente reductor, que se conoce como el beta-mercaptoetanol, más adelante les va a sonar que se utiliza como parte del proceso que se conoce como electroforesis. Lo que hace este agente químico es reducir este puente de azufre acá al estado de grupos tioles libres, ¿ya? Entonces yo digo ahí la proteína está en estado reducido. Este es un ejemplo de un grupo tiol. Una proteína puede tener varios puentes de azufre, ya sea en este estado o en este otro estado. Ahí va a depender de cuál es la función de la proteína. Por ejemplo, aquí hay una estructura primaria de la insulina, donde podemos ver 2 cadenas, una cadena A, una cadena B, donde podemos ver ahí un puente de azufre intracatenario, o sea, dentro de la misma cadena, y 2 puentes de azufre intercatenarios, o sea, que mantiene unidos de forma covalente 2 cadenas, la cadena A con la cadena B, en este punto y en este punto. Esta fue la primera proteína a la cual se le pudo determinar su secuencia por allá por el año 53, por un método químico que hasta el día de hoy se conoce como el método Sanger. No todas las proteínas tienen puentes disulfuro. Ya vimos lo del enlace. No, esto es para recordar solamente que las distancias de enlace, fíjese que aquí hay un enlace carbono-nitrógeno, nitrógeno-carbono. Aquí hay una distancia de 1,45 angstrom y aquí hay una distancia de 1,32. Este enlace es más corto. Eso refuerza la idea de que este enlace carbono-nitrógeno es diferente a este enlace carbono-nitrógeno. Este es más corto porque se parece más a un enlace doble que a un enlace simple. Yo les decía que existen, de los 20 aminoácidos, hay algunos aminoácidos que tienen en sus cadenas laterales un comportamiento ácido-base.
Dentro de una proteína, un polipéptido, podemos tener un extremo carboxilo terminal, por supuesto ahí con su característica ácido-base, con su pK sub A, que nos va a indicar a qué pH va a estar protonado o desprotonada la estructura química. Tenemos dos aminoácidos con carboxilos extra, como el aspartato y el glutamato, cuyo pK sub A nos va a señalar, nos va a indicar también, que no necesariamente es igual que este otro, el comportamiento ácido-base de este grupo químico, y así sucesivamente. Tenemos una histidina que tiene este comportamiento, el grupo amino terminal. La cisteína también puede tener un comportamiento en función del pH, comportamiento diferente. La tirosina, la lisina, que tiene un grupo amino épsilon, ¿se acuerdan que era bien una cadena lateral? Tiene este grupo cuyo pK sub A es 10,8. La arginina, que tiene este grupo guanidino, con su pK sub A de 12,5. O sea, todos estos grupos químicos pueden estar presentes en una proteína, pueden estar varios de estos grupos químicos en una proteína. Y pensando en una proteína, imagínense una estructura tridimensional. Vamos a ver si se puede dibujar. Tenemos el grupo N-terminal y una proteína, a lo mejor, supongamos que está plegada y en alguna parte tiene un grupo carboxilo terminal. Si está todo protonado, vamos a poner ahí una carga positiva, pero puede tener otros grupos químicos, cualquiera de estos, que confiere cargas positivas, negativas. Entonces una proteína tiene lo que se llama una serie de grupos químicos llamados grupos ionizables, que le van a conferir una carga determinada a la proteína. Puede estar muy negativa, intermedia, o puede estar con cargas predominando, más cargas positivas por las cargas negativas. Eso, por supuesto, va a depender de qué tipo, de la naturaleza de los grupos ionizables que tenga la proteína. Entre paréntesis, por eso es muy importante mantener el control del pH dentro de un fluido biológico, dentro del organismo, dentro de la célula y dentro de un organismo completo. Cambios bruscos de pH pueden alterar la funcionalidad de las proteínas. Aquí tenemos un listado de varias proteínas. Una proteína pequeña pesa 13.000. Ese se considera pequeña en función de qué? Que la proteína promedio es, por ejemplo, el tamaño de una ceroalbúmina, que es la proteína más abundante en la sangre de los animales, que pesa 68.500, tiene 609 residuos de aminoácidos, es una sola subunidad. Esa sería como una proteína promedio. Proteínas como el citocromo C, que es una pequeña proteína que se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, se considera una proteína pequeña, de 104 residuos de aminoácidos. Hay proteínas grandes, como una enzima que se llama RNA polimerasa de la bacteria Escherichia coli, que pesa 450.000. Son 4.158 residuos de aminoácidos y está constituida de 5 subunidades, ¿ya? O sea, es una molécula grande. Entonces, ahí para que vean la gran variedad de proteínas que podemos encontrar en la naturaleza. Como vieron en el caso de la anemia falciforme, si hay el cambio de un aminoácido, afecta la función de la proteína completa. Si pudiéramos generalizar esto, dice: la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica determina su estructura tridimensional, y esto va a determinar finalmente la función de la proteína. Cualquier cambio en la secuencia va a alterar la forma de la proteína y puede alterar su función. Cualquier cambio en la estructura tridimensional cambia la función de la proteína, incluso haciendo que se pierda la función de esa proteína. Ahora, ¿qué mantiene la estabilidad de una
nivel de estructura terciario, secundario, cuaternario. Las fuerzas intermoleculares, ¿ya? Acá hay la 1, son los puentes de azufre. O sea, estamos hablando ahí de el único caso de una fuerza covalente. Pero cuando hay atracciones de grupos químicos con cargas opuestas, sería el caso 2, sería una atracción electrostática, o también le llaman atracción iónica. El caso 3, aquí tenemos un ejemplo de un grupo carboxilo, de un residuo de glutamato, atraído por un grupo polar, como la serina, a través de puentes de hidrógeno. Y en los últimos dos casos tenemos dos grupos químicos más bien apolares que interactúan entre sí, puesto que ahí va a depender del medio en que se encuentre la proteína. Si estamos en un medio acuoso, estos grupos, como no les gusta el agua, se juntan expulsando el agua. ¿Ya? O sea, el agua lo más lejos posible, y eso hace que estos se mantengan unidas. O sea, acuérdense que los grupos hidrofóbicos o apolares son como el aceite que no se junta con el agua. Entonces, estas fuerzas individuales o en su conjunto son las que van a estabilizar la conformación de una proteína. Me refiero a conformación secundaria, terciaria o cuaternaria. Aquí en este esquema se resumen, como ejemplo, una proteína que contiene aquí estructuras de tipo alfa, que están en rojo, estructuras de tipo beta, en lámina beta, que están en celeste, y podemos ver distintas fuerzas intermoleculares que pueden ayudar a que mantengan esta forma tridimensional de la proteína. Aquí hay un puente salino o atracción iónica entre cargas opuestas, un grupo básico con un grupo atraído por un grupo ácido. Aquí hay un puente de hidrógeno. Aquí hay varios puentes de hidrógeno que mantienen estable esta estructura beta. Acá aparece un puente de azufre, dos puentes de azufre que mantienen estas partes de la proteína. Y acá hay interacciones hidrofóbicas que estabilizan esta otra parte de la proteína. ¿Se fijan? Entonces hay una combinación de fuerzas intermoleculares que permiten que la proteína sea estable en la conformación tridimensional o estructura terciaria. A su vez, las estructuras secundarias también tienden a estabilizarse a través de puentes de hidrógeno principalmente. Aquí, por ejemplo, tenemos una estructura secundaria representada de distintas maneras. A ver, partamos por el modelo este B, que es de bolas y varillas. Aquí hay unas esferas. Aparecen estas varillas que representan los enlaces covalentes. Las bolas representan los átomos, en este caso un átomo de oxígeno, un átomo de carbono, de nitrógeno. Los colores son, generalmente se usan esos colores para esos átomos. Y en verde está la cadena lateral. Fíjense que de esta manera cuesta distinguir la forma, si es alfa o beta. Entonces, a veces se representa simplemente con el modo cinta, que esta es una cinta, que refleja mejor el alfa hélice, y solo aquí se está representando las cadenas laterales con una esfera verde, de los grupos R. En el caso, se me había olvidado acá destacar que se pueden reflejar los puentes de hidrógeno. Acá hay un hidrógeno en blanco que está entre dos grupos electronegativos, entre un oxígeno y un nitrógeno. Entonces ahí se establece un puente que estabiliza la estructura alfa hélice. Acá en C se puede ver desde arriba la forma de la hélice, perdón, y se puede apreciar mejor cómo los grupos, las cadenas laterales quedan hacia afuera. Si esto fuera un ambiente acuoso, estas cadenas laterales serían cadenas afines al agua. Y en este modelo que está aquí abajo es un modelo que es más difícil de interpretar, pero se acerca más a la realidad, cómo son los átomos, los tamaños relativos y cómo están unidos las nubes electrónicas
formando los enlaces covalentes. Algunas veces se simplifica la estructura alfa hélice con cintas o simplemente con un cilindro. Ahí hay un ejemplo de una proteína que aquí parte con una conformación secundaria, una estructura secundaria alfa hélice. Aquí hay una vuelta, aparece otra sección de tipo alfa hélice, aquí hay otra vuelta. Fíjense que esta vuelta que está acá se llaman estructuras al azar, porque no es ni alfa ni beta. Cuando digo al azar no significa que para esta proteína esto sea al azar, no, sino que las podemos encontrar en diferentes proteínas con distintas formas, pero no formas regulares como alfa hélice o beta. Entonces aquí damos la vuelta, tenemos ahí la conformación alfa hélice, otra vuelta y aquí aparece otra vez una estructura al azar. Y aquí me perdí un poco a dónde va, seguramente por detrás, luego viene por delante, luego otra estructura al azar, viene por acá y luego termina en este extremo. Entonces tenemos varias, en esta estructura predomina entonces digamos la conformación, perdón, en esta estructura terciaria predomina la estructura secundaria alfa hélice. En esta es 100% alfa hélice. Son dos alfa hélices que a su vez forman una hélice entre sí. Aquí hay un ejemplo de una estructura alfa hélice en donde aquí se ve la secuencia primaria. Se destacan en amarillo los aminoácidos hidrofílicos, en blanco los aminoácidos hidrofóbicos, que si uno lo ve en forma lineal no encuentra ningún patrón, pero al observarlos en la conformación alfa hélice, podemos ver que en amarillo, hacia un lado están todos los aminoácidos hidrofílicos, y hacia el otro lado están todos los aminoácidos o las cadenas laterales de los aminoácidos hidrofóbicos. Y visto desde arriba, ahí hay una simetría. Aquí hay un plano de simetría, amarillo, completamente hidrofílico, el sector afín al agua, polar, y el otro sector apolar, hidrofóbico. Esto se puede dar en estructuras como esta, que son proteínas de membrana. Aquí se ve alfa hélices, en donde el sector hidrofóbico está en contacto con la membrana, el sector afín al agua está más bien hacia el centro. Imagínense que esto fuera un canal, un transportador que deja pasar una molécula cargada o polar. A través de este canal debería haber un ambiente afín para esas moléculas. Por ejemplo, la glucosa no difunde a través de la membrana. Requiere un transportador que permita incorporar la glucosa desde el exterior de la célula hacia el interior para poder aprovechar después, a través de la glicólisis, obtener energía. ¿Ya? Entonces, ahí operarían este tipo de estructuras o esta distribución de aminoácidos hidrofóbicos e hidrofílicos. Aquí al lado puse como ejemplo una proteína globular, que es la mioglobina, que es una molécula de una sola subunidad que tiene la posibilidad de unir oxígeno, y tiene una conformación en donde los aminoácidos afines al agua están mirando hacia el exterior y los aminoácidos hidrofóbicos más hacia el interior de la proteína. Bueno, ahí vemos un modelo de bolas y varillas de una secuencia polipeptídica. Solo para recordar ahí que tenemos una secuencia que aparece lineal y las cadenas laterales están alternadas de un lado, del otro, o sea, es por la repulsión de cargas en este caso. Yo puedo tener dos secuencias lineales que puedan interactuar entre sí, y ahí tenemos la estructura de tipo beta, ya sea de manera antiparalela, como en este caso. Supongamos que la proteína va en esa dirección y después da una vuelta y regresa en esta otra dirección. Aquí hay otra imagen donde hay varios
varias secciones lineales, hay 4, que interactúan entre sí en el mismo plano, formando ahí, a través de puentes de hidrógeno, formando una estructura beta plegada. En este caso, perdón, si ya la vimos esta. Pueden haber también paralelas, y lo que se destaca acá es que aquí hay un residuo de aminoácidos, aquí hay otro, con las cadenas laterales, pero lo que interactúan a través de puentes de hidrógeno son este grupo carbonilo con el grupo amino de esta otra secuencia de aminoácidos. Pueden haber varios niveles, y en algunos casos se representa simplemente con una flecha, la estructura beta. Aquí hay un ejemplo de una proteína que combina un sector con estructura alfa mínimo, pero el resto de la proteína tiene varias estructuras beta que le dan una forma, en este caso, de barril. Pareciera ser un barril, una proteína barril. Cuando una proteína da un giro, o sea, por ejemplo, aquí hay una proteína que da una vuelta, o sea, una cadena polipeptídica que se produce una vuelta, luego regresa por este lado. Esta vuelta requiere un mínimo, para dar una vuelta, un mínimo de 4 aminoácidos. Puede ser más, puede ser, pero no menos que eso. De 4 residuos de aminoácidos. Eso es lo que quiere representar esta figura. Aquí es más de lo mismo. Aquí hay ejemplos de un listado de proteínas, donde aparece la quimotripsina con 247 aminoácidos, que tiene un 14% de conformación alfa hélice y un 45% de conformación beta. El resto sería lo que les decía anteriormente, que son estructuras al azar. Y ahí podemos ver varias proteínas que tienen combinaciones de ambos. Por ejemplo, acá, bueno, el citocromo C predomina la estructura alfa hélice, no tiene conformación beta. Lo mismo ocurre con la mioglobina. Principalmente tiene conformación alfa hélice. Lo otro que podemos distinguir en una proteína, sectores bien definidos con una función determinada. Acá tenemos una proteína que es la troponina C, en la cual se distinguen dos sectores, uno aquí teñido con color azul y el otro con un color morado, que son llamados dominios, ¿ya? Este caso con una función, una capacidad de unir calcio. ¿Ya? Esta es una proteína que se encuentra en el músculo y tienen la capacidad de unir el ion calcio. Entonces, acá hay otro ejemplo de una enzima, la piruvatoquinasa, que es un homotetrámero. Acá se encuentra una subunidad. Homotetrámero se refiere a 4 subunidades del mismo tipo. Acá se representa una sola subunidad, pero se han coloreado 3 sectores o 3 dominios diferentes. ¿Ya? En rojo un dominio, en azul otro dominio y en verde otro dominio. Entonces un dominio tiene una definición propuesta aquí por Jane Richardson, por allá por 1981, en donde una parte de la cadena polipeptídica que es estable de manera independiente o que puede moverse como una entidad única con respecto al resto de la proteína. O sea, yo podría tener esta función, o sea, esta proteína con una función determinada, y a lo mejor el resto se desorganiza, pero aquí esta proteína se distingue del resto, donde esta podría mantener su propia función, por decirlo de una manera. Esta misma proteína que está acá, si ustedes se fijan aquí, hay una estructura, vean un poquito, en esta misma piruvatoquinasa
podemos nosotros ver un patrón que se repite. Este patrón es un loop que está constituido por una estructura beta. Acá hay una vuelta, un loop, una vuelta, una estructura alfa, y termina una vuelta y una estructura beta. O sea, estamos hablando de una estructura que tiene beta, alfa, beta, que está aquí coloreado, que se distingue aquí, pero esta misma estructura se repite n veces para formar esta estructura que está acá más grande. Esta estructura pequeña, que se repite n veces dentro de esta estructura más grande, dentro del dominio, se conoce como motivo, ya este patrón de plegamiento. Entonces este motivo se llama lazo beta alfa beta, ya para formar una estructura más grande que es un barril alfa beta, que es uno de los dominios de la piruvatoquinasa. Entonces, ¿cómo definimos motivo? Motivo es un motivo o plegamiento, es un patrón de plegamiento reconocible que incluye dos o más elementos de estructura secundaria y las conexiones entre ellos. ¿Cuáles eran los elementos de estructura secundaria en este caso? Eran la estructura beta, alfa y beta. Esos son los elementos, tres elementos de estructura secundaria. Bueno, aquí hay una serie de proteínas que muestran distintos distintas configuraciones de estructuras secundarias. Aquí hay un ejemplo de proteínas como la ceroalbúmina que les comentaba yo. Aquí hay de varias especies, en este caso de Homo sapiens, por ejemplo. Todos los animales tienen, los que tienen sangre, poseen una proteína que tiene varias funciones dentro de los fluidos, digamos, en este caso la sangre, o de la parte soluble de la sangre, que sería el suero o plasma. Es 100% alfa este tipo de estructura. Y aquí hay otros ejemplos de otras proteínas que vamos a ir viendo rápidamente. Hay otras grupos de proteínas donde predomina el 100% de estructuras beta, y otras proteínas donde hay combinaciones de alfa, beta, y otros tipos de disposiciones, ¿ya? En este caso, alfa más beta, o sea, significa que hay un sector alfa y otro sector beta a continuación. Cuando una proteína se sintetiza dentro de la célula, sobre todo en las células eucariontes o eucariotas, existen modificaciones adicionales que se le hacen a la proteína terminada, que se conocen como modificaciones post-traduccionales. Y aquí hay un ejemplo de algunas de esas modificaciones. La hidroxilación en residuos de prolina, carboxilaciones adicionales en residuos de glutamato, unión de un carbohidrato en residuos de asparragina, fosforilación de residuos de serina. Esas modificaciones permiten que la proteína modificada, digamos, tenga su función definitiva o final. Por ejemplo, el colágeno sufre hidroxilaciones en prolina y en lisina, y eso hace que el colágeno adquiera mayor resistencia. Así como esas modificaciones, existen un montón de otras modificaciones post-traduccionales que aquí están resumidas. La verdad es que esas se van a ir, más que aprendan cuáles son, me interesa que entiendan cuál es el concepto, qué es una modificación post-traduccional, y que tiene una importancia en la función de la proteína, una importancia fundamental. Algunas proteínas contienen un grupo prostético, es decir, un grupo distinto de aminoácidos que es necesario para la función de la proteína. Por ejemplo, la mioglobina contiene, ahí está destacado en rojo, un grupo hemo, cuya función es la unión de oxígeno. ¿Ya? La mioglobina está presente en el músculo y mantiene las concentraciones
adecuadas o requeridas de oxígeno, no solo a través del oxígeno que llega por la hemoglobina, a través de la sangre, sino que además el músculo, sobre todo el músculo aeróbico, que son más rojos, esto tiene un color rojo, la mioglobina, mantiene esta proteína de oxígeno almacenado, por decirlo de una manera, para que esté disponible en el caso de una contracción rápida o de requerir energía. Este es el grupo hemo, son 4 anillos pirrólicos, aquí hay un pirrol, 2, 3, 4 pirroles, dispuestos de esta manera, y con un fierro, un fierro más 2 central. Aquí está el anillo tetrapirrólico, el fierro central en amarillo, el ion ferroso, que está fijo ahí gracias a esos nitrógenos del pirrol. En realidad el fierro tiene la capacidad de formar 6 ligandos, acoger electrones en orbitales no llenos internos, formando 6 ligandos. Acá por abajo se ve otro nitrógeno aportado por una histidina, y acá el sexto ligando puede ser oxígeno o puede ser la histidina de esta estructura que es la mioglobina o la hemoglobina. Entonces esto le cede el paso cuando se une el oxígeno, la hemoglobina o la mioglobina deja espacio para que se incorpore el oxígeno. Y estos cambios de forma ocurren gracias a pequeños cambios conformacionales, o sea, pequeños cambios del medio interno, como el pH, provoca estos cambios conformacionales que favorecen la liberación de oxígeno. En el pulmón, la sangre es ligeramente más alcalina, se favorece la unión de oxígeno, cuando pasa la sangre la hemoglobina está a nivel de pulmón, luego la hemoglobina cuando pasa a los tejidos a nivel muscular está ligeramente más ácido, producto del metabolismo, y se produce cambio conformacional que permite la liberación de oxígeno a lo que se llama ahí de oxihemoglobina. La oxihemoglobina sería hemoglobina oxigenada y la deoxihemoglobina sería la hemoglobina sin oxígeno. Bueno, distintas formas de representación de la mioglobina. Dependiendo de lo que se quiera destacar es la forma de representación. Aquí se ven todos los átomos que contienen la hemoglobina. Aquí se ve una combinación y acá se ve más simplificado porque se destacan acá las estructuras secundarias que son alfa hélices. Si uno ve esta forma no se da cuenta si hay alfa hélices o no. Entonces ahí dependiendo de lo que se quiera destacar de la proteína es la forma como se representan en los libros de biología, de bioquímica. Esta mioglobina, fíjense que tiene ahí el grupo prostético accesible a donde, como les decía, la unión de oxígeno o la liberación, dependiendo de la necesidad fisiológica. Les presento aquí una enzima que se llama ribonucleasa. Esta enzima está constituida por 124 aminoácidos, pesa 13.700 Dalton, una proteína pequeña, tiene 8 puentes de azufre que están destacados ahí en amarillo, y tiene aquí una estructura alfa en rojo que se representa en cilindros y en verde las estructuras beta. Esta estructura tridimensional permite que la lisina 41, la histidina 12 y la histidina 112 se encuentren cercanas, formando acá un sector de la proteína que se conoce, para las enzimas en este caso, se conoce como sitio activo, que es el lugar donde ocurre la catálisis. Aquí es donde se va a unir el sustrato, los reaccionantes, o los reaccionantes, se produce la catálisis y salen de este sitio los productos. ¿Ya? Eso es lo que hacen las enzimas, transformar reaccionantes en productos, catalizar más bien la transformación de los reaccionantes en productos. ¿Ya? Pero aquí lo que quiero destacar es que para que ocurra la catálisis tiene que haber una forma en el espacio. En este caso tiene que estar unidos estos 3 aminoácidos cercanos.
Pero estos aminoácidos no están cercanos en la proteína, en la secuencia. La histidina 12, la lisina 141 y la histidina 119 están bastante lejos. Entonces, cuando la proteína se sintetiza dentro de la célula, se produce un plegamiento que permite obtener la estructura terciaria de la proteína, que es esta que está acá, y ahí se puede ver el sitio activo o los aminoácidos en la conformación nativa o natural de la proteína, que sería la forma funcional de esta proteína. Si yo pierdo esta forma tridimensional, yo digo que la proteína se ha desnaturalizado, o sea, a veces en inglés le llaman denaturation, o sea, en algunos libros sale denaturar, pero la palabra en castellano es, para que se acuerden bien, conformación natural. Si se pierde, vamos a llegar a una conformación desnaturalizada, ¿ya? Por lo tanto, con la pérdida de la función. No se ha degradado la proteína, simplemente ha perdido su forma, con ello la función. Para degradar una proteína yo tengo que romper todos los enlaces peptídicos. Esa es una proteína degradada, que es diferente a desnaturalizada. Ahora, ¿de qué depende que una proteína esté en su estado natural? Bueno, depende del microambiente, de las condiciones de pH, temperatura, fuerza iónica, presencia de agentes químicos, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de una proteína que la vemos periódicamente en nuestra cocina. Por ejemplo, el huevo. El huevo tiene en la parte, la clara del huevo, abunda una proteína que se llama ovoalbúmina. Aquí está la estructura. Si ustedes aplican calor, esa proteína se va a desnaturalizar. Por lo que a mayor temperatura esto se desarma, se desorganiza, y lo que uno visualiza en realidad es que esto se volvió blanco, ya como un gel. ¿Qué es lo que ocurre en realidad ahí? Acá está la conformación nativa o natural, y al aplicar temperatura, al perder la conformación natural, se exponen los grupos, en este caso hidrofóbicos, o grupos que normalmente estaban interactuando en cada subunidad de ovoalbúmina, pero al desarmar la proteína, desarmar la configuración tridimensional, se pueden producir interacciones intercatenarias, formando ahí un agregado. Esto se llama un agregado de proteína, que es lo que uno observa en el huevo cocido, ¿ya? O sea, que ya es muy difícil de volver atrás, volver a lo natural, a lo funcional. ¿Y qué factores alteran el plegamiento o estructura nativa de una proteína? Ya, por ejemplo, vimos la temperatura, el pH, la presencia de agentes caotrópicos, por ejemplo, la urea, el cloruro de guanidinio, el estado redox del ambiente donde esté la proteína, altera los puentes de azufre y por ello puede alterar la función de la proteína, la presencia de detergentes, la polaridad del medio, o sea, si una proteína, por ejemplo, está en un medio acuoso, en estado soluble, y yo le cambio le agrego etanol, con lo cual bajo la polaridad del medio, la proteína se puede, digamos, desnaturalizar y además incluso agregarse o precipitar. La fuerza iónica o la concentración de iones del medio, entre otros factores. ¿Cómo uno visualiza en el laboratorio cuando ustedes hacen el experimento? Lo hacíamos en el laboratorio. Aquí tenemos, lo hacíamos justamente con ovoalbúmina y con caseína. Así se ve una proteína en estado soluble, este es el control. Si yo aplico calor, observo que digamos en el tubo de ensayo, cuando veo que se vuelve blanco, es obviamente que está desnaturalizada. Lo mismo si cambio la polaridad al medio, como agregar etanol, o agregar un ácido. Cuando agrego sal, exceso de sal no es tan evidente, ¿eh? Pero ahí se ve algún precipitado, pero créanme que ahí la proteína ya se ha desnaturalizado. ¿Ya? Cada proteína tiene un medio óptimo
que si pensamos dentro de la célula, a su vez hay compartimentos. Hay un medio óptimo en el núcleo de la célula, un medio óptimo diferente en el citoplasma, al interior de la mitocondria. En cada sector hay donde la proteína funcional tiene ciertas condiciones de pH, temperatura, concentración de sal, polaridad, que hace que esa proteína sea funcional. Aquí tenemos un gráfico donde se muestra el grado de desnaturalización de una proteína, que va de 0 a 100% desnaturalizado. Esto se sigue a través de una señal medida con un instrumento. Y acá se ve la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, la ribonucleasa va desnaturalizándose en un porcentaje hasta que prácticamente a los 80 grados está con 100% desnaturalizada. A todo esto, aquí abajo aparece la apomioglobina. Esto es una mioglobina sin su grupo prostético, o sea, sin el grupo hemo. ¿Ya? Cuando estamos con la proteína entera, con el grupo prostético, se le llama una holoproteína, o completa, se llama holo de completo, y cuando le falta el grupo prostético se llama apoproteína. Si una enzima, una apoenzima. Si una mioglobina, una apomioglobina. Esta apomioglobina resiste un poco más de temperatura, requiere más temperatura para desnaturalizarla completamente. Entre paréntesis, uno considera que una vacuna está constituida, hay varios tipos de vacunas, pero por ejemplo una vacuna que está constituida de restos proteicos de un virus, y para que el organismo lo reconozca, esa proteína del virus, el ideal es que esta proteína esté nativa. Porque una vacuna debe prevenir la enfermedad, o sea, debe, eh, digamos, advertir o permitir que el sistema inmune reconozca esas moléculas, de tal modo que cuando, porque la respuesta inmune tarda alrededor de 14, 15 días, que se refiere con respuesta inmune, que haya una cantidad de anticuerpos, una cantidad de células, de linfocitos que estén preparados para cuando venga la enfermedad, si viene el patógeno, ejercer su función. Muchos anticuerpos lo que hacen es unirse a la proteínas extrañas del patógeno, inactivando al patógeno o haciendo que otro tipo de células, al ver esa unión, fagociten a ese patógeno. Entonces, si una vacuna tiene esas características, ustedes pueden entender por qué se requiere una cadena de frío. Si una vacuna fue calentada, por decir, ¿qué va a ocurrir con la función de la vacuna? ¿Qué creen ustedes? Va a perder efectividad. Exactamente, se dan cuenta por qué se requiere una cadena de frío para un montón de fármacos, una vacuna, cuya principio activo es de carácter proteico. Las proteínas son más sensibles a los cambios de temperatura, muchas de las proteínas, estas son proteínas promedio. De hecho, una vacuna estándar basta con tenerla a 4 grados refrigerada, podría 17 solo proteínas. A veces hay otros componentes que son más sensibles a la temperatura. En el caso de la vacuna Pfizer, requería ser mantenida a menos 80 grados centígrados. Entonces, es bien, es un tema esto la temperatura. A su vez, hay proteínas que son termoresistentes. Por ejemplo, hay toxinas que son secretadas por ciertas bacterias cuyos efectos resisten la temperatura. Me estaba acordando de el Staphylococcus aureus, que es una
bacteria que es muy común en las infecciones alimentarias. Entonces, este estáfilo puede estar en las manos, puede estar en el manipulador de alimentos, podría dejar caer una carga microbiana a esos alimentos, estas bacterias crecen, y el que ingiere esos alimentos con esa carga bacteriana podría adquirir una infección intestinal, ¿cierto? Esa es la típica, eh, cuando alguien, sobre todo en verano, cuando las bacterias proliferan más rápido, ingiere una mayonesa mal mantenida, y no sé si han escuchado cuando hay casos de intoxicación que van a parar todo el grupo que fue a pasear los paseos fin de año, típico. Llevan los completos, llevan los alimentos y generalmente la mayonesa es la más sensible. Y después, si eran 50 personas, las 50 van a parar a la posta para que le inyecten suero porque se produce ahí una infección intestinal severa. Eso es provocado por una infección por una bacteria. Uno diría, ¿bastará con hervir el alimento a posterior? O sea, si uno sabe que está contaminado con bacterias y con una cierta cantidad de bacterias, uno dice, bueno, si yo hiervo el alimento voy a matar las bacterias. El problema es que esa bacteria en particular, así como otras en realidad, sintetizan, liberan una toxina que resiste la temperatura. Entonces no basta con, a veces, hervir el alimento a posteriori, sino que lo que hay que hacer es que la manipulación, previamente, evitar que llegue esa bacteria al alimento, idealmente. ¿Por qué? Porque libera estas toxinas que son termoresistentes. Lo mismo ocurre con una toxina que está presente en la marea roja. ¿Se han fijado eso? Que hay ciertos sectores de donde está este agente infeccioso, donde los organismos filtradores, los bivalvos, concentran un alga, un dinoflagelado que libera una toxina. Si esos mariscos están contaminados con esa toxina, no se saca nada, no hay que ingerirlos. Porque alguien dice, bueno, si los sometemos a cocción, a temperatura, se va a desnaturalizar o se va a eliminar esa toxina. Bueno, en ese caso, esa toxina es termoresistente, no se elimina y provoca el daño. Hay varias toxinas. Hay algunas que provocan daño neurológico, hay unas que son mortales, provocan la muerte. O sea, hay otras que provocan solamente efectos gastrointestinales, pero hay una variedad de toxinas termoresistentes, ¿ya? Esto de agentes caotrópicos. Aquí les presento la urea y hay otra molécula que se llama cloruro de guanidinio, que tienen en común estas dos moléculas, que son ricas en nitrógeno. Este nitrógeno con estos hidrógenos tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno. ¿Qué pasa a una proteína cuando está en presencia de una alta concentración de estos dos agentes? Por ejemplo, aquí está la misma ribonucleasa, que se la mostré al principio, que está siendo sometida a distintas concentraciones de cloruro de guanidinio. Si yo aumento a 4 molar de cloruro de guanidinio, el 80% de la ribonucleasa se produce un desplegamiento, una desnaturalización. Ahí recuerden, esta es la fórmula de la proteína, se estabiliza por puentes de hidrógeno las estructuras beta que tiene y las alfa y toda la estructura terciaria en realidad se estabiliza, además de los puentes de azufre, se produce ahí uniones a través de puentes de hidrógeno. Pero si yo agrego un agente químico que también forma puente de hidrógeno, este va a competir, se va a intercalar y va a formar sus puentes de hidrógeno con esos puentes de hidrógeno de la proteína, haciendo que esta proteína se desarme prácticamente. Y eso es lo que se refleja acá, por lo menos a 4 molar de cloruro de guanidinio. Aquí hay un ejemplo de una proteína en estado nativo, que además de tener puentes de hidrógeno, se muestran aquí puentes de azufre. Y lo que se hace en este experimento es tratar a esta proteína con urea
Y además con beta-mercaptoetanol, que es un agente que reduce los puentes de azufre. Y la urea, acuérdense que forma puentes de hidrógeno, compite con los puentes de hidrógeno que conforman la proteína, que ayudan a la conformación de la proteína, y la adición de urea y beta-mercaptoetanol provoca esto en la proteína, el estado desnaturalizado, y además que está reducida aquí la proteína. Todos sus puentes de azufre están reducidos. Detergentes. Aquí hay un ejemplo de un detergente que se llama el 2-desilsulfato de sodio, que es una molécula que contiene un grupo sulfonato, y aquí una cadena hidrocarbonada, se representa mejor acá, carbono hidrógeno puro, que son 12 carbonos de hidrógeno, que son un sector hidrofóbico de la molécula, y en el extremo está el sector con el grupo sulfonato o sulfato, que tiene una carga negativa. Esta molécula se llama molécula anfipática. ¿Por qué? Porque la misma molécula tiene un sector hidrofóbico y un sector hidrofílico. ¿Qué es lo que hace un detergente como este a una proteína? Aquí tenemos la proteína. Si yo aplico SDS o 2-desilsulfato de sodio a la proteína, esta se va a desarmar porque los puentes, perdón, las interacciones hidrofóbicas que ayudan a estabilizar la proteína, ahora se forman con el detergente. Hay una interacción detergente con un sector hidrofóbico de la proteína, y esto hace que la proteína se despliegue o se desnaturalice. A todo esto, el SDS se utiliza, para que lo vean, como el champú. Cuando uno se lava el pelo se produce una espuma, ¿no es cierto? Esa espuma está dada por este detergente que se le adiciona a los champús para dar efecto de espuma. Y así la persona tiene la sensación de que se lava mejor el pelo al agregar ese detergente. Y con esto terminamos. El punto isoeléctrico de una proteína es el pH en el cual una proteína tiene carga neta cero, y con ello también alcanza el mínimo de solubilidad. Para ejemplificar esto, perdón, cada proteína tiene su propio punto isoeléctrico. Aquí la pepsina tiene un punto isoeléctrico alrededor de 1, la ovoalbúmina un punto isoeléctrico alrededor de 4,6, la cereoalbúmina 4,9, etcétera, etcétera. Y que la lisozima es una enzima que está presente en las lágrimas, y lo que hace es degradar carbohidratos de la pared de las bacterias. Ese es un mecanismo de defensa que tenemos frente a la posibilidad de ingreso de bacterias vía ocular. Esta tiene un punto isoeléctrico de 11. Ya significa que pH 11 adquiere una carga neta 0. ¿Por qué adquiere una carga neta 0? En este ejemplo vamos a ver una proteína, a ver si puedo rayar. Hay una proteína donde está representado por 4 puntos, espérense un poquito, 4 grupos ionizables, 2 carboxílicos y 2 grupos aminos. Aquí están todos protonados a un pH ácido, y la proteína aquí adquiere una carga neta positiva, que hay un predominio de cargas positivas. Pero si yo voy subiendo el pH, los grupos ácidos liberan sus protones, en este caso estos 2 carboxílicos, y al liberar los protones se produce ahí un estado, un punto en el cual las cargas positivas y negativas se netean, y tenemos una carga neta nula. Ese pH, cuando se alcanza, digamos, el pH en el cual se alcanza ese punto, se conoce como el pH o el punto isoeléctrico. Entonces, si yo sigo, ahí la solubilidad sería mínima, pero si yo sigo aumentando el pH o disminuyendo la concentración de protones, se produce ahora una desprotonación de los grupos básicos, perdiendo la carga positiva de estos grupos básicos, y la proteína adquiriría una carga neta negativa. ¿Ya? Entonces, este es el comportamiento
en este ejemplo, con 4 grupos ionizables. Piensen que una proteína puede tener cientos de grupos ionizables, donde hay estados intermedios de cargas. Noten que bajo su punto isoeléctrico la proteína tiene un predominio de cargas positivas. Sobre su punto isoeléctrico, la proteína tiene un predominio de cargas negativas. Entonces, por ejemplo, la ceroalbúmina es una proteína que viaja en el torrente sanguíneo, la ceroalbúmina. En la sangre está a pH 7,4. Si la ceroalbúmina tiene un punto isoeléctrico de 4,9, ¿cuál es la carga que predomina, o cuál es el estado iónico? ¿En qué carga predominaría la ceroalbúmina en la sangre cuando está en estado natural, en estado nativo? Negativo, ¿Por qué? porque está sobre el pH del punto Isoeléctrico. isoeléctrico. Eso. Perfecto. Entonces se liberan los hidrógenos del amino. O sea, los protones, claro. Eso. Predominan las cargas negativas. Perfecto. Y si tuviésemos el citocromo a pH 7,4, Positivo. predominaría cargas positivas. Perfecto. Eso es lo que quiero que entiendan, y porque lo vamos a ocupar después más adelante. A ver, nos quedan muy poco tiempo, y esto yo creo que lo explicamos en la siguiente clase. Lo vamos a dejar hasta acá. Yo les voy a subir en todo caso el video. Recording stopped. ¿Qué es lo que nos queda? A ver. Les voy a subir el Power completo. Hay varias láminas más, pero lo que me interesa es que hayan comprendido cuál es la importancia de la estructura de las proteínas, porque prácticamente eso explica muchos fenómenos que ocurren dentro de la biología y dentro de los seres vivos. El por qué se tiene que mantener el control de temperatura, las variables internas de una célula o de un ser vivo completo. Porque si fallan las proteínas, falla la funcionalidad, falla la fisiología completa de un organismo vivo. Vamos a ver que todo el metabolismo ocurre gracias a la catálisis provocada por las enzimas. Profe, es por eso Sí, dígame. Es por eso que si las personas tienen una fiebre alta por muchos días, se pueden morir o pueden terminar aún peor, porque la alta temperatura empieza a desnaturalizar proteína y empieza. Ahí depende mucho del tipo de proteína. Efectivamente, esto depende del animal también, depende de la especie. Por ejemplo, para el humano, la temperatura normal es 36,5, 37 grados. Con 38 nos sentimos pésimos, estamos adaptados a un rango bajo 38, sentimos fiebre. 39 ya muy mal, y sobre 40 corremos el riesgo de convulsionar. Sin embargo, la temperatura normal para un perro es 38 grados. Es diferente al humano. Es más, las gallinas, la temperatura normal para un pollo, una gallina, es 40 y 42 grados, si no me equivoco. Entonces es difícil de generalizar. O sea, lo que sí te puedo decir de que cada especie, cada animal está adaptado a una condición, ¿ya? Y no es solo las proteínas, sino que ahí influye el movimiento de iones. Por ejemplo, la contracción muscular es óptima a cierta temperatura. Todo el mundo sabe, el que hace deporte, que si bruscamente entra a hacer deporte o a hacer contractura muscular, ejercicio físico fuerte de manera brusca, se puede producir una contracción o una contractura muscular
una lesión. ¿Qué es lo que se hace previo a un ejercicio intenso? Se hace un calentamiento para poder llevar a punto la temperatura, porque hay un conjunto de reacciones fisiológicas ahí, de situaciones fisiológicas que tienen que confluir, coordinarse para poder funcionar. Entonces ahí depende de la especie animal. Hay microorganismos, por ejemplo, que viven en los extremos, en la Antártida, y en el otro extremo en los geysers. Entonces nosotros encontramos ahí, en el mundo, en la diversidad animal, en la diversidad de los seres vivos, de todo. El pH, yo dije aquí que la mayoría de los fluidos dentro del humano, de los animales, en torno a 6, 7, pero en nuestro estómago tenemos pH 1, 1, 2, está adaptado para eso. El duodeno pH 8, por ahí, 8, 9, hasta 10. Hay bacterias que viven en ácido sulfúrico, felices de la vida. Entonces nos vamos a encontrar con una gran variedad de situaciones en el mundo de los seres vivos. Pero esto es el comportamiento. ¿Cómo se adaptan? Eso ahí depende del ser vivo, pero esto es un comportamiento promedio, comportamiento generalizado, general para la mayoría de las proteínas, mirando la proteína aislada en el laboratorio e infiriendo cómo podría estar en el ser vivo, ¿ya? Nos quedaron cosas pendientes, pero como les digo, les voy a subir el video con todas las pifias que va a tener. Voy a subir el PDF y repasamos, retomamos cuando volvamos, creo que por allá por el 20 de septiembre, creo que nos toca la siguiente clase, que dice ahí purificación de proteínas, pero podemos dedicar una parte a completar este tema de la estructura de proteínas, que es muy importante. Bien, en honor, son las 5:30. Dejémoslo hasta acá. Me despido, que tengan excelente fin de semana. Hasta luego, profe. Cuídese. Chao, Chao, profe. chao. que Chao, esté profe. bien. Cuídense. Muchas gracias. Vaya al médico. Chao, cuídense. Chao, profe.